Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que los altos niveles espirituales se logran descendiendo a sus pies y sumergido en su palabra. Él mismo nos dio el ejemplo a seguir. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 13, 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mis amados amigos y hermanos, gracias por darnos el privilegio de poder compartir con ustedes estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer dimos inicio a los comentarios en resumen del Dr. McDonald acerca del capítulo 13 del Evangelio de Juan, y con ellos abrimos las ventanas a un mundo de fascinantes y maravillosas enseñanzas del Señor Jesús, contenidas en los capítulos del 13 hasta el capítulo 17. Estos 5 capítulos forman parte de los capítulos bíblicos más apreciados por el pueblo de Dios a través de los tiempos. Y pensar que todas estas enseñanzas tan cargadas de verdades, profundidad, retórica, calidad, amor, esperanzas, fieles promesas, coherencia, comprensibles, porque a la vez que profundas son sencillas, se produjeron en tan poco tiempo, es un punto más de apoyo a la deidad de Cristo. Alabado sea nuestro maravilloso Salvador. La impactante escena del acto que el Señor realiza y que Juan nos da a conocer en el capítulo 13, debe marcar profundamente la vida de cada creyente y sobre todo a los que nos ha tocado guiar a otros. Que el Espíritu Santo nos guíe e ilumine en sumergirnos cada día en la palabra para lograr esa limpieza necesaria que nos mantenga en plena comunión con el Padre y con el Hijo. Y ahora estemos atentos a los comentarios del Dr. McDonald, hoy con el tema Jesús pide seguir su ejemplo y predice la traición de Judas. Parece que Cristo lavó los pies de todos los discípulos. Cuando acabó, se puso su manto y se sentó para explicar el significado espiritual de lo que había hecho. Dio comienzo a la conversación haciendo una pregunta. Las preguntas del Salvador constituyen un estudio interesante. Son uno de sus métodos más comunes de enseñanza. Los discípulos habían reconocido a Jesús como su Maestro y Señor, y hacían bien en hacerlo así. Si el Maestro y Señor había lavado los pies de los discípulos, ¿qué excusa podían tener para no lavarse los pies los unos a los otros? Quería decir el Señor que debían literalmente lavarse los pies
los unos a los otros con agua? ¿Estaba él instituyendo una ordenanza para la iglesia? No. El significado aquí era espiritual. Debían mantenerse mutuamente limpios mediante la comunión constante en la palabra. Si ves que tu hermano crece en frialdad o mundanalidad, debes exhortarle amorosamente con la Biblia. El versículo 15 nos dice que el Señor les había dado una lección mediante una acción visual, un ejemplo de lo que deben hacer el uno con el otro espiritualmente. Si el orgullo o las animosidades nos impiden agacharnos para servir a nuestros hermanos, debemos recordar que no somos más que el Señor. Él se humilló para alabar a los que eran indignos e ingratos, sabiendo que uno de ellos lo traicionaría. Ministraríamos o ministrarías tú de una manera humilde a una persona que supieras que te iba a traicionar por dinero? Los que fueron enviados, los discípulos, no deberían considerarse a sí mismos demasiado elevados como para no hacer cualquier cosa que aquel que los envió, el Señor Jesús, haya hecho antes. Conocer estas verdades sobre la humildad, la generosidad y el servicio es una cosa. El valor real y la bendición se encuentran en poder hacerlas. Lo que el Señor Jesús ha venido enseñando acerca del servicio no se aplica a Judas. No fue uno de los que el Señor enviaría por todo el mundo con el Evangelio. Jesús sabía que las escrituras sobre la traición contra él debía cumplirse. Escrituras como Salmos 41:9. Judas había comido con el Señor por 3 años y sin embargo levantó su calcañar contra el Señor. Una expresión que indica que traicionó al Señor. En el Salmo 41, el traidor es descrito por el Señor como el hombre de mi paz. El Señor reveló la traición a sus discípulos de antemano, para que cuando ocurriera pudieran reconocer su deidad. Para que cuando suceda, dijo él, creáis que yo soy. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. De este modo, la profecía cumplida es una de las grandes pruebas de la deidad de Cristo y también podemos agregar de la inspiración de las Escrituras. En el versículo 20, como el Señor sabía que la traición podría causar que los discípulos tropezaran o dudaran, agregó una palabra de aliento. Debían recordar que se les enviaba a una misión divina. Debían identificarse tan estrechamente con Él que recibirlos a ellos era lo mismo que recibirlo a Él. También los que recibieron a Cristo recibieron a Dios Padre. El conocimiento de que uno de sus discípulos lo iba a traicionar le produjo al Señor una profunda angustia. Parece que Jesús estaba dándole al traidor la última oportunidad de abandonar su plan. Sin desenmascararlo directamente, el Señor reveló su conocimiento de que uno de los 12
lo traicionaría. Sin embargo, ni siquiera esto hizo cambiar de idea al traidor. Los discípulos no sospechaban de Judas. Estaban sorprendidos de que uno de los suyos pudiera hacer tal cosa y trataban de adivinar quién sería. En aquellos días, las personas no se sentaban a la mesa para la comida, sino que se reclinaban en sillones bajos. El discípulo al cual Jesús amaba era Juan, el escritor de este evangelio. Él no menciona su nombre, pero sí menciona el afecto especial que el Salvador le tenía. El Señor amaba a todos los discípulos, pero Juan disfrutaba de un sentido especial de cercanía a él. Pedro probablemente usó alguna clase de señal en vez del nombre del traidor. En el versículo 25 vemos a Juan recostándose cerca del pecho del Salvador y haciendo la fatídica pregunta. Probablemente él habló susurrando y se le contestó también en voz baja. Jesús dijo que le daría el pedazo de pan mojado en vino o caldo de carne al traidor. Algunos dicen que el anfitrión oriental le daba el pan mojado así al invitado de honor a su comida. Al hacer a Judas el invitado de honor, el Señor trataba de ganarlo por su gracia y amor para que se arrepintiera. Otros sugieren que el pan así mojado era comúnmente pasado de unos a otros en conexión con la cena de la Pascua. Si es así, entonces evidentemente Judas se fue durante la cena de la Pascua y antes de que la cena del Señor fuera instituida. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas traicionar al Señor. Leemos en el versículo 27 que Satanás entró en él. Al principio fue una sugerencia, pero Judas la consideró, le gustó y estuvo de acuerdo con ella. Ahora el diablo tomó el control de él. Conociendo que el traidor ahora estaba completamente resuelto, el Señor le dijo que lo que él iba a hacer, que lo hiciera rápidamente. Obviamente, no estaba animándolo a hacer el mal, sino expresando una dolorosa resignación. El versículo 28 confirma el hecho de que la conversación entre Jesús y Juan acerca del pan mojado no fue oída por los demás discípulos. Aún no sabían que Judas iba a traicionar al Señor. Algunos de ellos creyeron que Jesús estaba diciéndole a Judas que fuera rápidamente y comprara algo para la fiesta. Otros pensaron que como Judas era el tesorero, el Salvador le había dado instrucciones para dar un donativo a los pobres. Judas tomó el bocado y luego dejó al Señor y a los discípulos. Las Escrituras agregan unas palabras significativas. Y era ya de noche. Era de noche no solo en un sentido literal, sino también era de noche espiritualmente para Judas. Una noche de pesadumbre y remordimiento que nunca terminaría. Siempre es de noche cuando las personas vuelven su espalda al Salvador. Ojalá, mi amigo, que tú no lo hayas hecho o que no lo sigas haciendo. Aprovecha mientras la gracia de Dios está a tu favor. Que el Señor te bendiga y te ayude a hacerlo.
Amén.